inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Estamos ya este momento en condiciones de poder inaugurar en unos poquitos instantes más esta voz tan expresiva. Sí, el señor ministro acaba de llegar, pues tenemos una importante cita con el señor ministro de Hidrocarburos, señor ingeniero Carlos Pérez García, ministro de Hidrocarburos. Vamos a hablar sobre su misión a Europa. ¿Cómo está, señor ministro? Muy buenos días. Queríamos solamente antelar lo siguiente. Ha salido en varias agencias internacionales de noticias. Algunas referencias muy importantes, incluso de la institucionalidad mundial y norteamericana, en el sentido de que ha salido una nueva luz, esa silleta de nuevo está molestando, tenga la bondad de desocuparla, tenga la bondad. Señor ministro, ha salido a luz la montaña de deuda escondida, así mencionan agencias internacionales de noticias, en el sentido de que lo que dejó informando el presidente Rafael Correa en deuda generalizada del país, y que avanzaba decían ellos, 28.000 millones de dólares, 28.000 millones de dólares. Ha salido una factura real, producto de la Secretaría de Justicia y de algunas agencias de monitoreo, auditoras de la situación de todos los países del mundo, ubicando la deuda nacional en exactamente de los 28.000 que mencionaban los voceros del gobierno anterior, que hasta ahora están manejando lamentablemente las cuentas nacionales. La verdadera dimensión de la deuda alcanza los 42.000 millones. 42.000 millones. Hay un líder, incluso boliviano, cercano al movimiento Podemos, y que ellos también se han organizado en torno a esta idea ideológica, valga la redundancia,
apuntan que la deuda pública ecuatoriana no es de 28.000, sino de 42.000 millones. Es decir, ahí ya ubicada sale a luz una montaña de deuda escondida. Yo lo que me pregunto simplemente es, ¿cómo vamos a solucionar estas cifras? Y por eso el gran aliento que queremos dar a su trabajo en esta mañana, ministro, es de perseverar en otro tipo de iniciativas, de creativas formas de financiar, especialmente lo que nos va a corresponder pagar por deuda pública interna y deuda pública externa. Así es que la mesa servida ahora ya tiene una réplica lamentablemente perjudicial para lo que creíamos podía ser la montaña de empréstitos que han logrado ser hasta este momento escondidos, lamentablemente, de una realidad que otros analistas están descubriendo al tenor de nueva información de la Secretaría de Justicia de la Unión Americana. Esto quería dar a conocer a la ciudadanía desde el día de ayer, y estas cifras están dando la vuelta, y naturalmente el mayor problema que tenemos que soportar es el asomo de una situación bastante grave, bastante compleja, que puede estar cambiando la expectativa o perspectiva que tenía la economía ecuatoriana. Así es que vamos a tratar a lo largo de esta conversación cuáles son las instrucciones que tiene, y de lo que aquí han hablado muchísimos técnicos en materia petrolera. Si usted cuenta con el apoyo, el señor presidente Moreno está a la expectativa de todo lo que podamos hacer, todos los ecuatorianos. Primero, registrando en nuestra memoria las verdaderas cifras que nos ha dejado el gobierno de Correa, por un lado. Por otro lado, no permitir que continúe una andanada de cifras mentirosas, que acudamos los medios de comunicación a una investigación severa, diaria, cotidiana, instantánea, y sepamos transferir inmediatamente a conocimiento público lo que ha ocurrido en el mundo de los hidrocarburos, especialmente con deudas escondidas. Lenín Moreno, nuestro presidente, señor ministro, ¿qué instrucciones le ha dado a usted para que, en goce de su experiencia y también de nuevas iniciativas tendientes a mejorar los ingresos petroleros, usted los pondrá en práctica? Porque yo quiero hacerle escuchar un par de elementos que han mencionado los técnicos confiables, como el señor ingeniero Boris Abad, el exministro Fausto Ortiz, el doctor Fernando Santos, el señor doctor Luis Calero, la cadena CNN. Sí, entonces ellos creen en su gestión, creen abiertamente en lo que usted está haciendo. Pero a mi parecer no conviene que sigamos escondiendo cifras que no son y que desde el Frente Económico están ubicando como certeras. Esto no le corresponde a usted, pero en cambio, el señor presidente de la República nos ha pedido lo siguiente. Anoche mismo
el señor presidente de la República nos solicitó a todos los ecuatorianos un nuevo comportamiento. En democracia, nada es más importante que la voluntad popular. Nada es más importante que la voluntad popular. Nada ni nadie puede ni debe poner cortapisas para que el pueblo se pronuncie de manera clara y precisa sobre las preguntas que han sido planteadas. Por estas razones, estoy seguro de que la Corte Constitucional está avanzando con la mayor celeridad posible, respondiendo al pedido de la ciudadanía, que, insisto, son los mandantes en democracia. Es el pueblo el mandante de la democracia. Estamos atentos y, de ser necesario, movilizados en defensa del derecho a pronunciarnos. Que nadie nos interprete el sentimiento ciudadano, que nadie nos dé interpretando el sentimiento ciudadano, que nadie se arrogue la decisión del pueblo ecuatoriano, que nadie pretenda desconocer o distorsionar el anhelo mayoritario. Queremos pronunciarnos, queremos que la voz de todos los ecuatorianos sea escuchada. Por tanto, en mi calidad de presidente de la República, elegida por la mayoría de los ecuatorianos, al amparo de la Constitución y de la ley, demando a la Corte Constitucional un pronunciamiento favorable a todas las preguntas y enmiendas que he propuesto y en el menor tiempo posible. Como todos conocen, las preguntas cuentan con el apoyo de expertos constitucionalistas y de una gran mayoría de movimientos sociales, organizaciones políticas y ciudadanas que públicamente han expresado y están expresando diariamente su respaldo a la consulta. Los y las jueces constitucionales están en la obligación de atender esta gran demanda ciudadana. Son los primeros obligados a respetar la soberanía popular, fundamento de la legitimidad del poder, conforme lo determina el artículo 1 de la Constitución de la República. Convoco a la ciudadanía a expresarse libremente y a respaldar unánimemente la consulta popular y sus preguntas. Que nadie se sienta con el derecho de escamotear el libre pronunciamiento popular. Esto nos decía en un exhorto y una convocatoria a una forma elemental de sindéresis, de patriotismo ciudadano y de obediencia a una consigna de esclarecimiento de las cosas, pero también de sanción. La sanción mayor que uno puede dar a quien le ha perjudicado es concurriendo a estas convocatorias, a definir con una actitud y con un voto, con una presencia en los escenarios donde el país nos requiere, nos necesita. Cuando hay feriados, señoras y señores, caravanas de vehículos desde todos los lugares del país transitan hasta la provincia de Esmeraldas, provincia adecuada para un descanso. Ahora queremos ver esas caravanas, pues, el día viernes. Vamos viendo esas caravanas. Bueno, aquí estaban, como le decía, señor ministro Luis Calero, estaba también el señor ingeniero Boris Abad, todos coincidían con Fausto Ortiz, con el señor doctor Fernando Santos, que fueron los únicos técnicos y actores petroleros de siempre, a los que me permití invitar. Decían, por ejemplo, Calero, que ha existido una simulación de créditos vía preventas. Este es el tema que debemos aclararle a la ciudadanía. Porque las empresas tenían una tabla de amortización o una tabla de amortizaciones con intereses. Y el compromiso de Petroecuador de vender un X volumen de petróleo prendado o establecido como una garantía de un crédito de la anterior administración presidencial. En estas negociaciones intervino el gobierno ecuatoriano representado por funcionarios de finanzas y de Petroecuador, y por parte de China participaron ejecutivos chinos, naturalmente, de esta empresa denominada PetroChina. Y también han intervenido, ministro, gente del Banco de Desarrollo. El experto ecuatoriano Luis Calero
mencionaba lo siguiente como para partir, digamos, de este escenario a conocer realidades que a usted le ha tocado afrontar conjuntamente con el presidente Moreno. A veces sin hacer escándalo, a veces continuos, de los cuales han abusado y han tenido el descaro de afirmar cifras irreales y situaciones que han buscado ser disimuladas por respeto al país y respeto al sufrimiento generalizado de la gente que cuando conozca la plena verdad no va a estar haciendo jornadas cívicas, protagonizando jornadas de recepción a quien es el causante del mayor descrédito financiero a corto plazo, si ustedes y las iniciativas, especialmente de su Secretaría de Estado, no alcanza a dar el resultado cuantitativo que se requiere para pagar una mesa servida ingrata y que nos molesta a la gente que tenemos un poquito de criterio económico. Así es que le pido escuchar a Calero, a Boris Abad, a Fausto Ortiz en unas intervenciones que parece serían dignas de orientar esta plática directa con el pueblo ecuatoriano que nos cree, porque hay otros públicos que tienen y guardan determinados escepticismos, señor ministro. A Dios gracias, este informativo que dice la plena, que habla verdades con cifras y con testimonios de experimentados petroleros, han dicho en horas anteriores lo siguiente. Hemos conversado durante algunos años el tema de los contratos petroleros, de las famosas preventas, de la simulación de créditos vía preventas. ¿Por qué les da ese calificativo? Porque las empresas con el membrete de anticipo entregaron 1.000 millones, 1.500 millones, 2.000 millones, que tenían una tabla de amortización con intereses. Y el compromiso del Estado ecuatoriano de Petroecuador de vender durante X tiempo un X volumen de petróleo. Y más o menos prendado o como garantía de ese crédito. ¿Con qué pagaban? Se pagaba con dinero. ¿Y quién hacía de intermediario? Para estas, que fueron unas gestiones, desde mi punto de vista, nocivas y lesivas al interés nacional, intervinieron el gobierno ecuatoriano, representado por funcionarios del Ministerio de Finanzas, más funcionarios de Petroecuador, y en el caso de Petrochina, intervino el Banco de Desarrollo de China e intervino la empresa Petrochina. Y ahí generaron los famosos acuerdos o contratos 4 partes. De igual manera, habría pensado yo que debió armarse un equipo multidisciplinario e interinstitucional para solucionar que no fue un problema exclusivo de Petroecuador y ni siquiera de Petrochina, sino un problema ya institucional prácticamente entre dos gobiernos. ¿Qué era lo que debió haberse hecho, Gonzalo? Debió haberse escogido a un presidente ejecutivo de Petroecuador o a un gerente de Petroecuador que conozca, que sea del sector, pero obvio, porque tenía que entrar a resolver uno de los problemas, conjuntamente con finanzas, a resolver uno de los problemas críticos de la economía nacional. Está atado el petróleo, están volúmenes considerables de petróleo que estén prendados. Entonces la decisión debió haber sido nombrar a una persona con conocimiento en el área, que tenga experiencia no solo nacional, sino inclusive experiencia internacional para solucionar este tipo de problemas. Ministro Pérez García, ¿cuál es su opinión de esta primera presentación que hace un abogado experto en la materia petrolera y con mucha experiencia y, me consta, un hombre de buena fe? Bienvenido, señor ministro. Gracias, Gonzalo. Buenos días a su audiencia. A ver, Gonzalo, efectivamente se firmaron contratos de venta de petróleo, para lo cual el país se comprometió con la entrega de ciertos volúmenes en los contratos con Petrochina, con Unipec y con Petrotailandia.
como contraparte, las empresas a través de los bancos y estos nombres que se mencionan, entregaron un dinero en anticipo al país. Eso es cierto, o sea, no hay por dónde irse. ¿Esos dineros están cuantificados? Esos dineros están cuantificados. Al momento le puedo decir que resultado de estos contratos, el balance actual es, nosotros tenemos que entregar 512 mil millones de barriles de petróleo y debemos entregar una cantidad de 5.120 millones de dólares, que es lo básicamente anticipado. Eso efectivamente incluye capital más intereses, como se menciona. Entonces, estamos en ese proceso de ir entregando el crudo y a su vez descontando esos dineros a través del pago con crudo. En términos generales, y perdone, señor ministro, las ex autoridades, bueno, y hasta ahora ejecutivos del Frente Económico se dan en llamar, de la anterior administración correísta, aseguran que no pasa de 28.000 millones la deuda pública. Organismos internacionales, europeos y norteamericanos, el Departamento de Justicia y el Tesoro de los Estados Unidos, aparte de otras auditoras que aquí constan, estos son reportes del exterior, ubican una deuda escondida que podría rondar los 56.000 millones. Nosotros no vamos a tener un clima de ventas o una oferta petrolera que se multiplique por 20, perdón la exageración, como para atender estas obligaciones. Apenas vamos a cumplir con lo que más podamos, y usted ha cuadrado las cifras de una manera tal que no explote, digamos, en una protesta generalizada de nuestros prestatarios y más, prefiriendo más bien informarles de que estos malos negocios operados antes en estos trueques y en estas intermediaciones tan funestas para la economía ecuatoriana no se sigan perpetrando, pero tampoco vale que sigamos disimulando. ¿Qué opinión tiene de esta última parte mía? A ver, Gonzalo, yo creo que el propio presidente de la República meses atrás informó a la ciudadanía sobre estos números que usted menciona de la deuda ecuatoriana, cuando mencionó que no había tal mesa servida. Entonces, esos números fueron presentados por el presidente de la República cuando se discutió la proforma del 2017. Entonces, conocemos de esos números. No me corresponde a mí, sino al ministro de Economía y Finanzas ya dar una explicación. Lo que sí le digo, nosotros tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Nos hace mucho daño al país cuando empezamos a especular de defaults y ese tipo de cosas, porque el país está haciendo un esfuerzo increíble. El señor presidente Moreno ha dado instrucciones muy claras de que el país tiene que cumplir con las obligaciones que tiene. Entonces, nosotros debemos trabajar en eso, estamos cumpliendo nuestras obligaciones. En lo que le corresponde al Ministerio de Hidrocarburos, nuestra parte de la ecuación es incrementar los ingresos para el país. Ya el economista Spurrier lo dijo, nosotros estamos enfocados en buscar inversión para el país, de tal manera de que se incremente la producción del país. Nuestra tasa de producción es agresiva. Esperamos que para finales del periodo presidencial del señor licenciado Moreno lleguemos a 700,000 barriles diarios. Dios bendiga. Entonces, estamos trabajando. ¿Cuál sería la diferencia con lo que usted encontró? Nosotros estamos alrededor de 520,000, 530,000 diarios. Sobre Entonces, 200,000 va a ser el acrecentamiento de el reservas. plan es ir subiendo 50,000 barriles por año hasta completar este periodo presidencial. Entonces, estamos trabajando para ello.
No se puede obtener resultados inmediatos, obviamente, porque se requiere negociar contratos, se requiere hacer inversión. Se nos critica por empezar a perforar en Tambococha, pero es una necesidad para el país. Nosotros empezaremos a perforar en diciembre de este año y esa producción empezará a entrar al país hacia fines del año ya. Poco a poco, mientras se vayan perforando la campaña de pozos que se tiene prevista. Ministro, ¿usted me confirma si Ecuador espera recibir más o menos por el mes de enero que viene, enero del 18, póngame atención, el respetable público, alrededor de 1.000 millones de nuevas inversiones en el sector petrolero, producto de qué tipo de esquemas, de iniciativas? Sí. A ver, ese conocimiento público, nosotros en este momento estamos negociando lo que se llaman los campos menores. Ya al momento se ha llegado a acuerdo con 4 empresas con una inversión de 800 millones de dólares. Esos son apenas 4 campos. Nosotros estamos negociando 10 campos en este momento. O sea, faltarían 6. Faltan 6 campos por negociar. ¿Y quién está interesado en esos 6? Hay varias empresas interesadas. No conviene si no es estratégico. Todavía no podemos, claro. Pero yo espero, y de la información que tengo de Petroamazonas, se espera que esos contratos terminen las negociaciones la primera semana de diciembre. O sea, de aquí en 3 semanas debemos tener ya el resultado de los acuerdos que hemos llegado con las empresas. ¿De qué tipo de campos estamos hablando? Los campos menores son campos que tienen producciones menos a 5,000 barriles diarios. ¿Ya? Y entonces son campos que están en el nororiente del Ecuador, en la infraestructura que nosotros ya tenemos. Y entonces son campos que tienen vías de acceso, tienen oleoductos, tienen facilidades de superficie, o sea, están en el área ya. Tienen infraestructura. Claro, o sea, está infraestructura cerca. ¿Y por qué les votaron a un lado y prefirieron el filete en la anterior administración de 10 años? Yo no creo que es solamente la administración anterior. En general, las empresas de exploración y perforación y producción se dedican obviamente a primero atacar sus filetes, como le llama usted. Son los campos de mayor reservas que puedan darnos mayor producción, porque eso genera un flujo de caja más rápido. Y después, obviamente, se van metiendo en campos de menores reservas y que nos darían menor producción. Y por eso es que estos campos menos atractivos para la empresa pública, se los ha entregado a la empresa privada, que tienen una mejor estructura de costos y pueden trabajar mejor en este tipo de actividades. Ministro, ¿qué iniciativas usted ha tomado o va a tomar con esta joya de los hachas? Una de las joyas, más bien de la corona que decíamos antes, cuando hablábamos de nuestro Ecuador petrolero tan rico. El campo Sacha está ubicado me parece que en Orellana, ¿no? En la provincia de Orellana. ¿Qué perspectivas genera este campo? Sí, bueno, ese es uno de los campos importantes que tiene el Ecuador. Viene desde los años 70 produciendo. Es un campo todavía importante. Este gobierno tomó la decisión de que ese campo se quede con Petroamazonas y sea Petroamazonas quien invierta y lo desarrolle adicionalmente. Ahí también en el futuro cercano ya se va a requerir otro tipo de tecnologías para mejorar lo que se llama en la industria el factor de recobro, es decir, qué porcentaje del crudo que está en el subsuelo nosotros podemos sacar. Petroamazonas ya tiene en su presupuesto para el 2018 dinero asignado para la intervención en ese campo. Entonces nosotros Pero Petroamazonas, decían aquí los técnicos invitados, o los conocedores de la materia petrolera invitados por Radio Democracia, decía que Petroamazonas se ha metido en hacer actividades que no le competen. ¿Qué es Petroamazonas para el señor ministro Pérez? ¿Qué debería ser y a dónde le va a ubicar? Haga bien su tarea, pero en el campo que el país y su institucionalidad petrolera le ha confiado.
¿Cuál es ese rol de Petroamazonas? El rol de Petroamazonas es ser una empresa de exploración y producción. Ese es su rol. ¿Y a qué le han metido? Yo no sé exactamente a qué se refieren. Probablemente a la búsqueda de financiamiento para el presupuesto del Estado. Seguramente a eso se refieren. A negociaciones directas. A negociar con los bancos utilizando sus activos para conseguir financiamiento para sus propios proyectos. Pero pueden ir presos por haberse tomado esas atribuciones las autoridades que han manejado Petroamazonas. No, porque eso se hace de la mano con el Ministerio de Finanzas. Eso no es una justificación, ahí caen todos. Es que no se está haciendo nada en contra de la ley. O sea, nosotros como Petroamazonas lo único que hacemos es decir, nosotros tenemos estos activos, estas reservas, y eso es lo que se usa para apalancar financiamiento para el presupuesto del Estado. Inclusive, si es necesario la garantía soberana para eso, lo pone el propio Estado ecuatoriano. Entonces, es Finanzas quien negocia todo esto, lo que hace Petroamazonas y Petroecuador también, y eso hemos dejado muy en claro ya con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, es que Petroecuador y Petroamazonas son un vehículo para que el Ecuador pueda conseguir esos financiamientos, mas no son los responsables de conseguir esos financiamientos. Y en todos estos procesos, como usted decía al inicio de esta conversación, no se le puede dejar a Petroecuador ni a Petroamazonas suelto de la mano haciendo estas gestiones. Es Finanzas, como empresas independientes. Exactamente, es Finanzas quien tiene que asumir la responsabilidad y nosotros prestar toda la ayuda necesaria para conseguir el financiamiento que se requiera para el país. Este momento, entonces, en materia petrolera, siguen dominando Rivera, señor ministro de Economía y Finanzas, de la confianza del señor presidente Moreno, que es Carlos de la Torre, y el otro, el señor economista Diego Martínez. ¿Ellos siguen manejando el área petrolera, entonces? No, a ver. Para que no le vayan a confundir, ministro. No. El señor ministro de Economía y Finanzas es responsable de la parte económica del país. Él cuenta con el apoyo del señor presidente y el día de ayer ha ratificado el señor presidente en una reunión que tuvimos que es responsabilidad única y exclusivamente de él y de su cartera las finanzas del país. De nuestro lado, hidrocarburos, a nosotros nos toca producir, transportar, comercializar el crudo. Esa es nuestra responsabilidad como Ministerio de Hidrocarburos. Y tenemos que hacer lo necesario para conseguir las inversiones de empresas privadas o estatales que estén interesadas en invertir en el país para que nosotros podamos incrementar reservas e incrementar la producción que el país requiere. Hay mis invitados que creen que más bien el fisco debería sacar las manos de Petroecuador y sacar las manos de Petroamazonas. Lo dijeron Calero y lo dijo también Boris Abad, que es un antiguo y experimentado y me parece honorable técnico petrolero ecuatoriano. Que saque las manos el fisco de Petroecuador y de Petroamazonas, saque las manos. Esa es una condición, una medida dura que debe adoptar el presidente de la República, porque le unieron, le ataron de tal manera las finanzas públicas. El fisco quedó de tal manera, le subsumieron a Petroecuador, que les estaban poniendo en un punto de quiebra. ¡Qué ridiculez! Que Petroamazonas está renegociando una deuda con empresas que prestaron, entre comillas, dinero para el fisco, y le corresponde a Petroamazonas estar renegociando. Petroamazonas, el gerente de Petroamazonas tiene que estar dedicado a producir en las mejores condiciones posibles la mayor cantidad de petróleo al menor costo posible, lo cual tampoco significa que tiene que estar con cuestiones domésticas y ahorros de cocinera, se dice normalmente, ¿no es cierto? Porque se puede poner en riesgo el ahorro de ahora, puede ser un fracaso, y ya mismo, ¿no es cierto? Remendando, surciendo y cosas, esa no es tampoco una decisión adecuada para disminuir costos técnica y razonablemente, claro. Y el gerente de Petroecuador tiene que estar en lo suyo, pero para que pudieran dedicarse eficientemente a lo suyo, respeten la autonomía que la propia Constitución establece para las empresas públicas y que no se conviertan
en entes de séptimo u octavo nivel jerárquico. Mire, ¿qué hace una empresa coordinadora de empresas públicas, entre comillas? Mira, la mejor manera, Gonzalo, de ayudarle al presidente Moreno es diciéndoles nosotros lo que creemos la verdad. No es factible que hasta este rato no esté oficializado el nombramiento del gerente de Petroecuador. Eso revela falencias, serias falencias en la administración en general, en el esquema administrativo público. Volvamos. ¿Qué dice usted, Boris? Boris Abad. ¿Tiene Petroecuador, tiene el ministro Pérez la autoridad para hacer lo que se tiene que hacer? ¿O son estos tres personajes los que llaman a China y dicen no le hagan caso porque acá se corta el queso? ¿Quiénes son los tres personajes para Los que todo quede claro? Los escucho una y otra vez nombrados, es el Frente Económico. ¿Quién maneja el tema cuando debería ser un Petroecuador empoderado, el que se encarga de entregarle al Estado ecuatoriano el mayor precio posible por su petróleo? Los mecanismos son muy sencillos y es un conocimiento que está ya en el país, para el que no se necesita contratar a nadie de afuera. Pero en el negocio de China, en el negocio de compraventa de crudo, también hay dos, pues. ¿Y quién está del otro lado? Si todas las empresas en China son estatales, ¿para qué nos vamos a hacer locos? Cámbiale el nombre que usted quiera, pero todas son estatales. Entonces, si hay corrupción, ya hay, de facto, de hecho, hay un rompimiento de un contrato, porque estoy seguro que en el contrato no se decía que yo te voy a corromper o yo te voy a pagar coimas. El crudo ecuatoriano, ¿a dónde se va? ¿Cuál es el mejor mercado para el crudo ecuatoriano? El mejor mercado para el crudo ecuatoriano es el Golfo de México. ¿Por qué? Porque esas refinerías fueron adecuadas para recibir ese tipo de crudo. Por eso el crudo venezolano sigue llegando. Y además, dicen, señor ministro, y esto lo decía el exsecretario de Estado en la cartera de Finanzas y Economía, don Fausto Ortiz. Y Fausto Ortiz, no se debe olvidar, el público, comenzó al servicio de las buenas intenciones que denotaba de comienzo el presidente Correa. Y lo sirvió, pero cuando se dio cuenta de que el camino era muy torcido, Fausto se fue. Y Fausto Ortiz hizo una denuncia esta antevíspera diciendo que, por ejemplo, el crudo ecuatoriano está recibiendo por parte de China, ojo, señor presidente, decía esto, $8 menos, $8 menos por barril. Eso es un platal que merma los recursos para nuestro Estado. Le dignes escucharle, señor presidente, si tiene un poquito de tiempo, señor ministro, más que todo, a Fausto Ortiz. En este revolving de la preventa, que al Estado le representa más o menos casi unos $8 menos de recibir por barril de petróleo. Así que nosotros estamos hoy día recibiendo $42 por barril. El hecho de tener una preventa activada, en el caso ecuatoriano, es como que tuviéramos un castigo adicional de unos $8, ¿no? Porque tenemos que destinar $8 de cada barril por los 130 o 140 millones de dólares, pero los 130 millones de barriles que exportamos. Entonces, eso nos dan los 1.000 millones que necesitamos para pagar. Y entonces eso merma la cantidad de recursos que le toca recibir a Petroecuador para poder pagar sus deudas, y merma también la cantidad de recursos que Petroecuador le puede dar al Ministerio de Finanzas para efecto de tener un ingreso en el presupuesto del Estado. Creo que el gobierno debe suspender ya el tema de las preventas petroleras y aprovechar el 2018 para ya terminar estos contratos y ver de qué manera empieza a hacer lo mismo con los créditos con China, que hoy día están superando los 7.500 millones de dólares, y que buena parte de esos créditos también tienen su respaldo, su especie de garantía con ventas futuras de petróleo. Señor ministro, a mí me parece que debemos esto complementar con lo que sugiere el doctor Fernando Santos. Dice que el señor presidente Moreno debería autorizarle a usted o el mismo presidente Moreno con las personas que él crea conveniente, pero a usted le tiene, y así debe ser, yo le agradezco a nombre del pueblo ecuatoriano por la confianza que ha depositado en usted, por haberle seleccionado. Aquí he ponderado permanentemente
de su perfil, de su experiencia, de su buena intencionalidad y de la angustia en la que le ayudamos a compartir, la angustia que a veces denota, sin decir una sola palabra, de que las cosas se obstruyan con la gente interesada, o en disimular escenarios, o en mentirle al señor presidente de la República. O el señor presidente tiene que, por su partido, un poco aquietar las cosas. ¿Por qué le digo esto? Porque Fernando Santos dice que hay que entrar y recomienda hacer una licitación para contratar una empresa que analice la comercialización del crudo ecuatoriano con China. Yo le sugeriría una licitación más, unita nomás, que alguien se haga una licitación para que se contrate una compañía que analice la comercialización del crudo ecuatoriano a China, y que aquí y en la China. Porque recordemos que en la China está condenado a muerte aquel que manejaba los negocios con el Ecuador por corrupto, ¿verdad? Entonces, como dice el doctor Abad, se necesita 2 personas para bailar tango. Aquí y allá se bailó tango, cha-cha-cha, salsa y merengue. Nada más, una licitación. Sí, la licitación. Sí, si el problema de Odebrecht son 30 millones, esto es 100 veces más peor, para usar una frase quiteña. Son 3.000 millones según lo que ha denunciado Fernando Villavicencio. Que a él escuchen, todos podemos contribuir, pero que se investigue con una compañía especializada. Hay cientos en el mundo que por una módica suma van a decir muy bien, y que se les dé toda la información, Gonzalo. ¿Qué le parece todos estos puntos de vista al ministro Pérez? A ver, Gonzalo, sí, nosotros estamos conscientes de que no son las mejores condiciones las que se negociaron en esos contratos. Lamentablemente hay un contrato y nosotros tenemos que ver la forma de, sin quebrar el contrato, porque eso nos causaría problemas y juicios y todo lo demás. La sugerencia de Fernando es buena. Tenemos que ver cómo salimos. Se ha comentado el hecho de que nosotros hemos suspendido las negociaciones. No es cierto. Nosotros continuamos, hemos recibido hace pocos días cartas de Unipeg y de Petro Tailandia que quieren sentarse a la mesa a revisar. Pero claro, ellos están defendiendo su negocio, ellos tienen una posición dura donde no quieren dar su brazo a torcer, porque es buen negocio para ellos, mal negocio para nosotros. Entonces nosotros estamos buscando la manera de cómo nosotros podemos salir, pero para salir de esto necesitamos $5.000 millones, suponiendo que queremos... Ministro? ¿Para qué? Porque ese es el dinero que habría que entregar a la contratista por los dineros entregados al país para dar por terminado el contrato. Los anticipos ascienden a $5.000 millones. $5.000 millones. Y ellos no nos van a aceptar que les paguemos 100 por mes, pues no. No, ni exactamente. Por cada 3 meses, no. Exactamente. No van a aceptar. Entonces, a mí me devuelven mi plata y quedamos. Y quedamos de amigos. ¿De dónde vamos a sacar Entonces, 5.000 millones? estamos trabajando con eso. Tenemos ya interesados. Son 8 contratos, Gonzalo, lo que tenemos. Entonces, podemos empezar a hacerlo contrato por contrato. Este momento se están revisando los contratos de PTT para ver cómo nosotros, un contrato son $500 millones, el otro contrato son $170 millones que están pendientes de pago. Tenemos que conseguir ese dinero y si lo conseguimos, nos abrimos de ese contrato y podemos vender el crudo en mejores condiciones a alguien más. Ahora, viendo esto, PTT dice, no, amigos, ahora sí sentémonos a conversar. Le dije, perfecto, si usted me da las condiciones de mercado, este momento, podemos conversar. Sí hemos recurrido... mejor es arreglar, digamos. Mejor es arreglar. Sí hemos recurrido, como sugiere el doctor Santos, estamos conversando con empresas técnicas en la materia para que nos den recomendaciones de cómo proceder a la negociación de estos contratos. Hay uno de los expertos, un señor Brito, por ejemplo, que es conocido, inclusive estuvo aquí en el Ecuador no hace mucho cuando hubo la ENAE, pidió una conferencia. Estamos conversando con él, que es un experto en materia de comercialización de crudo, para ver cómo nosotros podemos proceder. ¿Cómo ve nuestra situación el caballero? Él considera que es posible, pero necesitamos conseguir gente que tenga el dinero, que ponga el dinero y hacer
un nuevo contrato en mejores condiciones, intereses más bajos, plazos más largos, mejorar la fórmula que hoy, inclusive, recomendación de él, la fórmula esa polinómica que se ha usado en estos contratos no se usa más en la industria. La fórmula hoy es muy... ¿Desde cuándo no se usa? Hace más de 10 años. Simber usaron. Hace más de 10 años no se usa esa fórmula. Hoy en día es simplemente un referencial que puede ser el WTI o el WTI Houston o el Argus o el ASCII. Hay varios referenciales, menos un castigo o más un premio. Pare de contar. No hay más No hay otros cosas. parámetros. No hay otros parámetros con los cuales negociar. En cambio, hoy estamos metidos en fórmulas que son inejecutables porque ya no se publica, por ejemplo, el COQUE 70 que publica Argus, que entra en la fórmula y no podemos calcular el precio final de nuestro Perdone, crudo. ministro, ¿quién hizo o utilizó estas metodologías bandidas? Los equipos negociadores que estuvieron a cargo de esto en el gobierno anterior. Entonces, yo tengo... ¿Usted podría darnos el nombre de un tipo que represente a este grupo? Prefiero no hacerlo. Son de conocimiento público. Por respeto a las personas, prefiero no hacerlo. Pero por uno pueden pagar la generalidad. En todo caso, Gonzalo, hay autorización y pedido expreso del señor presidente de la República que esto se resuelva. Estamos trabajando de la mano con mi contraparte en el Ministerio de Finanzas, con el economista de la Torre. Y estamos metidos de cabeza en esto, que no se piense que hemos bajado los brazos y que no estamos persiguiendo. Es prioritario para el país resolver esto. El señor economista de la Torre, que es mi buen amigo, es un académico que yo he respetado siempre, aquí ha tenido la bondad un par de veces. Él no tiene un compromiso más bien o fue contratado y preparado en el Banco Central, primero para conocer la plena. Allí estuvo conociendo la plena y le explicaban los pequeños jóvenes, le explicaban cómo iba a quedar la situación. Y entonces él no es una criatura que le han metido, no, él sabe perfectamente a dónde llegó y por qué llegó. Él con reírse nos pone a todos en una situación de no poder competir con argumentos y comprobaciones que él las resuelve de otra manera, no con actitudes o hechos que puedan defender los intereses del país. Me explico, señor ministro. Allí usted, ¿cómo usted juzga ha obtenido el respaldo del señor presidente de la República? Porque el señor presidente está con De la Torre, tiene que estarlo, es su jefe de grupo económicos, del equipo económico, tiene que estarlo. Pero a usted, ¿qué tanto le escucha? Perdone la curiosidad, que el pueblo ecuatoriano un poco más confía en usted que en el De la Torre. Le digo como periodista y como ser humano que soy francote, así me conoce el señor presidente de la República de años y me conoce la ciudadanía. Entonces, ¿cómo no debería darle a usted un poco más de dominio del escenario? Simple y llanamente porque usted conoce, porque usted tiene experiencia y porque nos ha demostrado que es un hombre íntegro. No digo lo contrario del señor De la Torre, ¿no? A ver, Gonzalo, yo creo que zapatero a tus zapatos. Yo soy responsable por el área de hidrocarburos y en eso me voy a mover. Eso es lo que conozco. Negociar los contratos petroleros, incrementar la producción, incrementar reservas, bajar. Rivera, si está negociando De la Torre. Estamos negociando paralelamente, o sea, él y yo, las dos carteras están negociando. Y le digo, ¿por qué? Porque Petroecuador está poniendo los insumos, pero el dinero va al presupuesto del Estado. Entonces los dos ministerios tienen que trabajar de la mano. Esa ha sido una solicitud personal mía. Yo como Petroecuador, y ya lo dijo el doctor Santos, nosotros no podemos ser responsables por cosas que le corresponden al Ministerio de Economía y Finanzas. Yo tengo, no yo, el país, pero a través mío tenemos el petróleo, que es un insumo que se está negociando para conseguir los ingresos para el país.
pero el Ministerio de Finanzas es quien maneja todos esos recursos. Todavía hoy en día Petroamazonas no tiene autonomía financiera. Esos recursos regresan del Ministerio de Finanzas en base a un presupuesto anual aprobado por la Asamblea. Entonces, dependemos de finanzas nosotros para que esos recursos entren a las instituciones de este sector. Tenemos que trabajar de la mano. Trabajar armónicamente. Exactamente. Yo no puedo dispararme. ¿Y eso usted ve? Estamos trabajando de la mano, eso puedo yo decirle, porque estoy... Usted está solo, allá están como estamos los panchos. Todos los días, yo hablo con el ministro de Economía y Finanzas y tenemos reuniones 3 y 4 veces por semana. Ayer de mañana he estado en su despacho, ayer al mediodía estuvimos con el señor presidente de la República, los dos. Entonces, estamos todo el tiempo de la mano y yo creo que he conseguido un aliado en el Ministerio de Finanzas para resolver nuestros problemas. Me alegra Él depende de mí y yo dependo de él. Eso es. Eso me parece ideal para el país, ¿no? Y para ustedes. Uno es el que consigue los recursos y el otro es el que los entrega. ¿Y qué tal chistes, Carlos? Buena onda es. Buena onda. 9 días de la reunión de la OPEP. La propuesta de extender el recorte de la producción de crudo tiene una mayor acogida. Aquí esto dice el señor Bian Zanganeh, ministro iraní de petróleo. Él dijo ayer, ministro, que la mayoría de los miembros de ese cartel apoya una extensión de limitación de la oferta de este hidrocarburo en el mercado internacional. Estamos hablando un poco de nuestra realidad en el tipo de hidrocarburo que estamos... Sí, Gonzalo, o sea, entiendo, y eso no es oficial todavía, pero entiendo que la propuesta de la OPEP va a ser extender las cuotas estas de recorte de la producción. Obviamente el Ecuador, siendo miembro, tiene su tajada de recorte ahí. Usted recordará que se nos pidió recortar el 4.6% de nuestra producción en noviembre del año pasado, que son alrededor de 25.650 barriles. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por cumplir eso. Estamos, según nuestros números, alrededor del 4% de reducción en vez del 4.6%. Lo que sí ha sucedido, Gonzalo, y es positivo, es que el precio del crudo ha mejorado desde que se tomaron estas medidas. El día de hoy el crudo está en 56.5, 56.6 dólares por barril, el WTI, lo que es el referencial para nuestro crudo. Entonces, ha dado resultados, nosotros estamos obteniendo más dinero por la misma producción. Y yo hice un cálculo rápido el otro día. A pesar de la reducción de la producción nuestra, nosotros estamos recibiendo alrededor de 4 millones diarios más por la mejora en el precio del crudo. Eso es positivo para el país, ¿no es cierto? Y mientras más crezca el precio del crudo, mejor para nosotros. Entonces tenemos que seguir apoyando. Eso no quita el programa nuestro de seguir realizando las inversiones y seguir mejorando la producción, porque la producción no es que está ahí y abre la llave y sale. Nosotros tenemos que invertir, hacer trabajos, perforar pozos, hacer una campaña completa para tener lista la producción para cuando se... O sea, un fondo de financiamiento de tamaño agregado y va a ser muy significativo. ¿De dónde piensan financiar aquello? A ver, ustedes necesitan un capital de inversión, es lo que yo le entiendo, para mejorar nuestra infraestructura de exploración, de explotación y de distribución y de mejorar nuestra calidad de hidrocarburo, etcétera, etcétera. ¿Usted ya tiene financiado, pensado cómo hacerlo? Vienen de varias. Una, obviamente, es el presupuesto del Estado, en donde a Petroamazonas se le ha dado 2.800 millones de dólares para el 2017. No es malo, pero es mucho menos de lo que recibía antes. En el año 2014, si no estoy equivocado, Petroamazonas recibió más de 4.000 millones de dólares. Entonces, para hacer lo que han hecho. Entonces, hoy en día nos hemos apretado el cinturón. Vienen inversiones, como ya le expliqué, de campos menores. En enero saldrá la nueva licitación de Intracampos y Suroriente. Y aparte de eso,
otro tipo de préstamos que se están trabajando con bancos. Entonces, hay varias fuentes de donde viene este financiamiento para el país. El país está, como decir, sediento de recursos, pero primero hay que ver, mejorar la programación siempre y cuando tengamos una buena tecnología. Por ejemplo, es una máxima que funciona en este pequeño negocio. Me refiero a esta empresa radiofónica. Siempre pensamos en la tecnología, buscamos estar al día en la tecnología, porque ese es el mayor apoyo que uno tiene. La productividad de nuestra programación se da precisamente por la tecnología. Entonces perdóneme que descubra esto y compare con la industria petrolera. No hemos hecho las inversiones que debíamos haber hecho y nos contentamos con tener crudo para hacer canjes, trueques, malos préstamos, favoritismos, cosas que todavía usted ni siquiera ha logrado descubrir existen. Y por eso le resumo en esta pregunta: ¿hay un mundo petrolero incógnito todavía para Carlos Pérez? Si me habla respecto de aquí el Ecuador, obviamente yo no sé todos los detalles de las cosas que han sucedido. Estoy hurgando y buscando todos los días. O sea, cuando yo escucho denuncias o alguien me pasa, inmediatamente vamos a investigar. A verificar. El otro día uno de los señores periodistas me preguntaba sobre un contrato que es sencillo y de seguridad de Petroecuador, de una empresa Oro Negro, me parece que era el nombre. Inmediatamente fui a averiguar de qué se trataba. Y obviamente ya el informe que tengo es que la Contraloría ya ha intervenido, que el contrato se acaba en el primer trimestre del año que viene, se da por terminado. ¿El subrogante ha intervenido recién? Ya, por cierto, le aclaro, ya no es subrogante, ya es titular. Ya es titular. El directorio se pronunció el día viernes pasado y el señor Tejada es el gerente general, ya no subrogante, sino titular. Sí, pero estamos hablando del Contralor. Del Contralor, sí, perdón. Que sigue siendo subrogante. Sí, el Contralor está interviniendo en todo esto y tenemos una estrategia conjunta con él para seguir destapando todas estas cosas que... ¿Y él tiene un equipo técnico lo suficientemente idóneo para que le acompañen en esta tarea? Se le ha recomendado al señor Contralor que haya una unidad especializada en hidrocarburos. Él ha tomado esto muy seriamente, ha aceptado la recomendación y nos ha pedido que se le pase hojas de vida de técnicos capacitados y honestos para formar esta unidad. Entonces, estamos atacando también por ese lado, Gonzalo. Y finalmente, algo que quiera que conozca la ciudadanía y que por obligación del secretario de Estado, con la transparencia que le caracteriza, que tenga la bondad de informarnos. Gonzalo, sí, yo quiero pedirle a la ciudadanía que esté tranquila, que nosotros estamos atacando por todos los ángulos la corrupción en las entidades que nos corresponde, sin quitar el ojo de la bola. O sea, paralelamente nosotros tenemos que producir petróleo, transportar petróleo, refinar petróleo, comercializar petróleo. Eso es lo que, para eso nos han creado. Y paralelamente nosotros tenemos que ir atacando todos esos focos de corrupción, malos contratos, cuestiones que van en contra de la honradez y de la integridad. Vamos a seguir atacando. De ninguna manera hemos bajado los brazos. Es una directriz del señor presidente de la República y que no tiene que decírmelo a mí, porque yo por convencimiento personal quiero trabajar en eso. Entonces, que la ciudadanía esté tranquila, que estamos atacando, que son cuestiones institucionales. Que el petróleo está a los tiempos en buenas manos. Ojalá así sea. Yo ahora, estoy haciendo lo mejor. Los que están escondiendo no amenaza, sino
¿Qué les diría usted a los que saben y no comentan, a los que se han beneficiado y están calladitos ahí, o a las personas que usted premiaría el gobierno de alguna manera si nos ayudan a descubrir incógnitos o módulos que estén ahí en silencio, manteniendo un estatus de corrupción desde hace un montón Gonzalo, de tiempo? el pedido mío a las personas que tengan información es que nos hagan llegar. Yo no puedo actuar por chismes, porque eso no es justo para nadie. Pero si hay personas que tienen efectivamente información... ¿Cómo deberían hacerle llegar a usted? Es cuestión de que me envíen a mi despacho, a un sobre, a mi nombre, y eso llega donde mí. En el despacho del Ministerio Pero de para que Hidrocarburos. usted no diga, no, esto es un simple chisme, ¿qué necesita? Yo necesito información, pruebas que no son fáciles de conseguir, y por eso es que nos demoramos tanto nosotros en todas estas cosas, pero pruebas de los ilícitos que se puedan haber cometido. Si a mí me dan pruebas, yo actúo inmediatamente con la Fiscalía y la Contraloría del Estado para destapar lo que haya que destapar. Nosotros, nuestro compromiso es solo con el pueblo ecuatoriano y el señor presidente de la República, con nadie más. Uno de los sí que más vamos a respaldar es el sugerido por el señor presidente de la República. Él le ha puesto pasión a la ruta del dinero. Entonces, es la única manera de que podamos, en parte, hasta que descubran otras metodologías de corrupción, en parte podríamos nosotros, primero, recuperar enormes cantidades de dinero que no se han gastado. Ahí están enterito. Lo que pasa es que están a nombre de 10 nombres en 10 paraísos fiscales en diferentes naciones, repartiditas, en fin. Aquí han habido, yo escuché hace muy poco, nombres de economistas distinguidos que yo les respetaba antes, que de un tiempo a esta parte, ministros, se han dedicado a esconder dinero de los ladrones de la década anterior. Es triste eso, ¿no? Es muy triste. Y ojalá... yo les quería mucho y confiaba en ellos. Ellos saben a los que me estoy refiriendo. Ojalá haya éxito. Realmente yo, por bien del país, espero que nos dé resultados positivos de esta iniciativa del señor presidente de la República de seguir la ruta del dinero y descubrir dónde está y quiénes han sido los actores. Solo eso nos va a permitir ya recuperar dineros y que las personas que le hayan metido la mano pues paguen de acuerdo a lo que la ley exige. Perdone, la última interrogante. La industria petrolera ecuatoriana también depende de las conversaciones con este instituto Basel. Basel se llama. Es importante que se informe el estado de conversaciones con el Basel Institute que había iniciado el anterior fiscal para conseguir todo el apoyo necesario para identificar, localizar y repatriar activos ilícitos, en lo cual es especializado, porque es una ONG independiente y dedicada a la prevención de la corrupción. Yo no sé usted en materia petrolera no piensa contratar una... No, auditor. eso lo está manejando y en forma confidencial la Presidencia de la República. Nosotros no estamos involucrados en esto. Obviamente, si es que hay Pero dineros, ustedes le dan el material. les damos insumos a lo que solicita la Presidencia de la República. Entonces, a través, yo no sé exactamente con quién está contratado este servicio, pero esperemos que nos rinda frutos próximamente y ahí aparecerán dineros también de nuestra industria, creo. Con sus colaboradores más íntimos o con técnicos confiables de usted a ellos y de ellos a usted, ¿han hablado de la cantidad de plata que se han robado o de que podría recuperarse más bien? Sí, es difícil saber. O sea, nosotros estamos conscientes de que ha habido una cantidad de sobreprecios en un sinnúmero de obras y trabajos.
parte de la auditoría que se va a hacer con Naciones Unidas es justamente determinar esas diferencias y ver cuánto sobreprecio hubo y qué efectivamente se hizo. Entonces, trabajaremos en eso y tendremos los números una vez que termine ese estudio y ahí podremos hablar ya con Ministro, cifras. con los chinos nosotros hemos hecho buenos negocios o han hecho otros buenos negocios. Hay de todo, Gonzalo, hay de todo. Yo estoy yéndome a la OPEP el día 27 de este mes a reuniones y de ahí voy a pasar unos 2 o 3 días a China. ¿Qué piensa hacer ahí? A reunirme con gente de CNPC, Sinopec, CCDC, que son empresas que están aquí en el país, y mirar la parte de tecnología y ver si se les consigue inversiones adicionales aquí en el país, que es lo que necesitamos. Es parte del viaje que voy a hacer. Un feliz desarrollo del viaje, buen viaje le queremos desear, especialmente ojalá por los insumos y comprometimientos, esclarecimientos y experiencias que le arroje el tema de nuevas negociaciones, más que todo de nuevas inversiones petroleras, que es lo que usted de seguro va a buscar. Y transparentes, Gonzalo. Así es, ministro, que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Gonzalo. 7:55 minutos de la mañana a las 7:55. Ana María Canizares, tiene usted, Ana María hizo una encuesta muy interesante. ¿Dónde la tiene usted? Sí, ¿a qué, señor ministro? Que le vaya muy bien. Ana María, como todos conocen, Anita María es la corresponsal de la cadena CNN en español. Y queremos saludarla a los tiempos públicamente. Ella hizo un trabajito que les va a gustar. Vea lo que piensa. A ver, aquí dice CNN, el expresidente Rafael Correa anuncia su retorno al Ecuador este día viernes. Va a Esmeraldas. Un gran, como dijimos, una gran caravana de autos, pero cientos de miles de autos, como cuando es periodo de vacaciones, cuando es feriado, van a divertirse, le van a salir a recibir, va a ir muchísima gente a recibirle. Pero que le avisen a tiempo de qué tipo de recepción le piensan hacer. Pero como aquí somos comentaristas de café, la mayor parte de los líderes de opinión de Quito y de algunas ciudades que me escuchan son solamente habladores de cafetín. En el café están hablando entre amigos de todo, pero no tienen arrestos para hacer un acto masivo de repudio a esta presencia. ¿Qué tipo de sinvergüenzas habitan este pobre país, nos dirán en otras partes, que dejan que al poco tiempo, el instante en que le están indicando que hay incluso deudas escondidas, abultadas deudas? Como coideario, seguramente, señor presidente, tiene que, no digo virar la página, él tiene a la gente que le está informando permanentemente, y él también con este llamado nos dijo lo siguiente: tenga la bondad. En la cadena el señor presidente nos pidió lo siguiente: tenga la bondad. En la cadena de ayer, lo que ya pasó, tenga la bondad, conviértale en cuña y pásale 10 veces hasta que termine por lo menos mi informativo. En democracia, nada es más importante que la voluntad popular. Nada es más importante que la voluntad popular. Nada ni nadie puede ni debe poner cortapisas para que el pueblo se pronuncie de manera clara y precisa sobre las preguntas que han sido planteadas. Por estas razones, estoy seguro
de que la Corte Constitucional está avanzando con la mayor celeridad posible, respondiendo al pedido de la ciudadanía, que, insisto, son los mandantes en democracia. Es el pueblo el mandante de la democracia. Estamos atentos y, de ser necesario, movilizados en defensa del derecho a pronunciarnos. Que nadie nos interprete el sentimiento ciudadano, que nadie nos dé interpretando el sentimiento ciudadano, que nadie se arrogue la decisión del pueblo ecuatoriano, que nadie pretenda desconocer o distorsionar el anhelo mayoritario. Queremos pronunciarnos, queremos que la voz de todos los ecuatorianos sea escuchada. Por tanto, en mi calidad de presidente de la República, elegida por la mayoría de los ecuatorianos, al amparo de la Constitución y de la ley, demando a la Corte Constitucional un pronunciamiento favorable a todas las preguntas y enmiendas que he propuesto y en el menor tiempo posible. Como todos conocen, las preguntas cuentan con el apoyo de expertos constitucionalistas y de una gran mayoría de movimientos sociales, organizaciones políticas y ciudadanas que públicamente han expresado y están expresando diariamente su respaldo a la consulta. Los y las jueces constitucionales están en la obligación de atender esta gran demanda ciudadana. Son los primeros obligados a respetar la soberanía popular, fundamento de la legitimidad del poder, conforme lo determina el artículo 1 de la Constitución de la República. Convoco a la ciudadanía a expresarse libremente y a respaldar unánimemente la consulta popular y sus preguntas. Que nadie se sienta con el derecho de escamotear el libre pronunciamiento popular. Ana María Canizares desde CNN averiguaba. Es un tipo que aquí en el país ya no vale mucho, ya no vale nada. No tiene creencia en absoluto de su palabra. Nos ha quedado tan mal en el país, nos ha hecho quedar mal, tan mal en el exterior, que ya nadie le puede creer al señor lo que está diciendo. Él debe ser imputado inmediatamente, apenas llegue aquí al país. Que dé la cara a ver si es cierto, si es verdad, a ver qué ha hecho. Porque el mejor presidente que ha habido es el señor Correa. Y aquí lo vamos a hacer la guerra, porque con los ecuatorianos no se juega. Que vaya a jugar allá en el país que está él, donde él tiene a sus hijos, pero con el Ecuador no se juega. Si vuelve, ¿qué debería hacer el Ecuador? Hacer la justicia para que vaya a pagar la consecuencia a la cárcel como está Glass. Usted tiene que venir nomás sin miedo a nada porque no se ha llevado nada. Entonces, esto también es su país, tiene derecho a regresar. Si no pudo escuchar algún programa de esta semana, mírelo en nuestra aplicación Exa Ecuador. Descárguela gratis, disponible para dispositivos Apple y Android.